Hola Jacksonianos y Jacksonianas, bienvenidos a este nuevo vídeo, espero que estén genial, yo estoy muy bien y estoy deseando hacer este vídeo, no es solo un vídeo, no es solo un vídeo, es un super vídeo que les traigo, porque vamos a hacer un unboxing, que me encanta esa palabra, nada más que suena unboxing, suena súper bien, ¿a que sí? O mira, o como dicen en mi pueblo, un abrir el envoltorio, así que venga. Vamos allá, pero antes suscríbanse a mi canal, denle like, comenten, síganme, que yo los necesito todos ustedes para seguir creciendo. Venga, empezamos en 3, 2, 1. Bueno, chicos y chicas, ya estamos sentados tranquilitos delante del ordenador, de la tabla o del móvil o lo que sea, viendo al Bader Collection. Pues sí, como ya habrán visto, hoy toca unboxing de una Hot Toy, de la Hot Toy de Bat. Yo sé que por ahí algunos me habían ya escrito varios comentarios de cuándo podía hacer un vídeo de las Hot Toys. Y digo, mira, qué mejor vídeo que hacer un unboxing en directo. Bueno, en directo no, porque esto no es un directo, está grabado. Pero bueno, que abran conmigo este paquete. Y ustedes dirán, pero ya tú tienes los Hot Toys. Si ustedes se dan cuenta aquí, en todos los vídeos siempre estaba mi Hot Toy de Bat. Ya no está, ahora está el de Smooth Criminal, que no es una Hot Toy. Pero bueno, siempre tenía aquí mi Hot Toy de Bat. ¿Qué pasa? Les voy a contar un poquito la historia antes de hacer el unboxing. Pues mira, yo el Hot Toy de Bat me lo compré hace unos años y me lo encontré a un muy buen precio. Y sí es verdad que me costó eso porque la figura estaba un poco gastada las articulaciones, la base donde viene estaba desgastada, la ropa de Darty Diana, es decir, la camiseta blanca pues estaba un poco hecho polvo. Es decir, el muñeco no estaba en las condiciones con que a mí me gusta tener las figuras. Yo para las figuras, verdad que soy un pelín pijo. Y más tratándose de una Hot Toy como la de Bat, que como dije antes es mi favorita. Y bueno, yo me la compré, estaba muy contento con esa figura, de hecho estaba aquí, formó parte de la exposición que hice, pero siempre decía, oye, si algún día encuentro una Hot Toy a buen precio, pues bueno, vendo esta y me compro la otra y tal. Pero yo siempre decía, ese día algún día llegará, además era algo que tampoco le prestaba mucha atención, porque bueno, tenía mi foco en otras cosas puestas, ¿no? Del coleccionismo. Y resulta que se juntaron los astros y hace un mes por ahí pues vi un anuncio de un chico que vendía la Hot Toy de Bat nueva, o eso fue lo que comentó y según las fotos se ve bastante nueva y al mismo precio que yo compré la Hot Toy que yo tenía, que estaba un poco desgastada. Pues qué hice, vamos a ver si coinciden, si se alinean aquí los astros. Lo puse al mismo precio de lo que lo compré, que era, perdón, 350, fue como yo lo compré. Y como decía, el chico estaba vendiendo la figura de Bat a 350, por lo tanto era un vendo-compro, ¿no? Un cambio ahí. Pero claro, yo decía, ¿qué pasa si yo vendo mi Hot Toy y al final el otro vendedor se lo vende a otra persona y al final me quedo yo sin Hot Toy? Era un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, salió bien, conseguí una persona interesada en mi Hot Toy, le expliqué que estaba en estas condiciones, por eso lo vendí a ese precio. Al comprador no le importó y logré vender mi Hot Toy, ¿no? De hecho hice un vídeo de despedida que se lo voy a dejar por aquí. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Pues bueno, hice ese vídeo de despedida de mi super Hot Toy de Bat, que estuvo conmigo unos años, pero ya toca irse, de hecho se fue a Italia. Ahora vamos a ver si me salió bien la jugada. Yo espero que esta figura esté en buen estado, por lo menos que esté mejor que la mía, si no, no habrá valido la pena todo este cambio, toda esta historia, ¿no? Esto me vino de Grecia, así que van a abrir conmigo una Hot Toy de Bat, van a ver mi reacción y vamos a ver si me ha salido bien la jugada. Bueno, empezamos, parece que no es muy complicado de abrir, vamos a ver si no me corto un dedo aquí en directo, tiramos esto para allá, si sale todo bien. Es que como ven estoy descubriendo todo esto con ustedes y bueno, vamos a ver. Pues mira, es verdad que al final faltó una cajita. De entrada la caja está ahí, está irregular. Vemos la caja. Esta es la cajita. Que bueno, no está perfecta. Pero sí es verdad que estaba mejor que la mía, de momento. Vemos que tiene algún toque por aquí, tiene otro por aquí. Entonces, perfecto no está.
Pero bueno, es verdad que tampoco es una figura de paquete. Aquí tiene otra historia que no me mola mucho. Uy, 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 vamos a ver cómo viene esto por dentro. Mirenlo aquí. Esta figura pues viene con el detalle del vinilo. Bueno, el vinilo. De la imitación de vinilo 7 pulgadas. Miren cómo viene la historia. Uy, que me he caído. Vamos allá, vamos a ver la figura, que realmente es lo que importa. Y aquí está la figura. Wow, pues sí, parece que está bastante bien. Aquí vemos la figura. Así no se me va a caer ahora. En su cajita, esto se llama cama. Y bueno, vemos que incluso tiene el plastiquito de los cinturones. Otro efecto que tenía mi Hot Toy, que tenía un cinturón, pues bueno, estropeado. Se ve que de tanto ponerlo o quitarlo, pues la persona que me lo vendía en su momento, pues se le había estropeado. Y tenía un cinturón que no se le podía poner. Vamos a ver cómo sale el Michael. Wow, y esto es otra cosa, ¿eh? Aquí tenemos el Hot Toy de Bat. Las articulaciones las tiene bastante bien. La ropa está bien. El cinturón ahí vemos con el plastiquito. Vamos a quitar la cama. Y vemos pues la ropa de Darth y Diana, las manitas. Y la peana. Se ve que no se ha abierto. Tenemos la camiseta blanca que lleva debajo. La ropa de Darth y Diana. Y esto es algo que, por ejemplo, el Hot Toy que yo vendí, pues no te lo tenía en su plástico, estaba la ropa un poco hecha polvo. Vemos aquí la peana, la base de la peana. Y esta peana se ilumina. Lo tienes que abrirlo aquí, ponerle pilas. Y aquí ya la probaré. Yo la otra, la verdad, que tampoco servía. Pero esta sí la probaré. Y aquí vemos las diferentes manos que tiene para poner al Mini Michael en la postura que ustedes quieran. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienen 7 manos. Esta mola mucho con el dedo ahí. Who's bad? Y bueno, parece que todo ha ido bien. Yo te diría, como les contaba, pues estoy un poco analizando todo. Pero la figura se ve bastante bien. Esto no sé si lo saben, si le quitas el pelo, que no se lo voy a quitar ahora, por detrás, pues puede mover los ojos. Lo tenía este tipo de figuras que son... Bueno, es como si fueran figuras deluxe. Y bueno, chicos y chicas, este es mi nuevo Hot Toy de Bat, que ya próximamente lo verán por aquí, que ocupe su lugar en mi vitrina de Bat. Pues nada, déjenme en sus comentarios a ver qué les ha parecido este unboxing del Hot Toy de Bat. Yo creo que hice un buen cambio. Vamos a ponerlo por aquí. Pues nada, chicos y chicas, mis queridos jacksonianos y jacksonianas. No me he querido extender mucho más, simplemente era hacer este vídeo de unboxing para que vieran cómo abría este Hot Toy, si el cambio pues bueno, me salió bien o mal. Yo creo que me salió bien. Espero que les haya gustado este pedazo de unboxing de esta Hot Toy de Bat. Si les ha gustado, denle un fuerte like, suscríbanse a los que no se han suscrito y comenten, que me encanta leeros y comentar. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por verme, por llegar hasta aquí. Quiero agradecer a la página, a la fanpage JCO Jackson Maniac, que es una página de Facebook donde están los grandes coleccionistas, suelen publicar cosas muy interesantes. Así que si quieren estar al corriente de todo lo que pasa en el mundo del coleccionista de Michael Jackson, les recomiendo que vengan a esa página. Y nada, mis queridos jacksonianos y jacksonianas, muchos besos y nos vemos pronto. Chao, a portarse mal.